Hoy es martes 9 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Un extenso y complejo operativo de rescate que se prolongó desde la tarde de ayer lunes hasta la madrugada de hoy martes culminó con la extradición del cuerpo de Carlos Rowe Ramos Pagán, un joven de 26 años y residente de Vega Baja, que perdió la vida tras caer desde 1,80 pies de altura en la peligrosa área conocida como Infinity Pool en el Bosque Nacional El Yunque bajo la jurisdicción de Naguabo. Según la investigación preliminar, Ramos Pagán, estudiante de aviación de la Universidad Interamericana de Bayamón, llegó al lugar en compañía de 3 amigos provenientes de Corozal, Toabaja, Barceloneta y Vega Baja, luego de ver imágenes en redes sociales y mientras disfrutaban del pasadía, el joven resbaló en las rocas mojadas y cayó al vacío, siendo arrastrado por la corriente del río Sabana. La emergencia fue reportada a eso de las 3 de la tarde mediante una llamada al sistema de emergencias que movilizó a unidades de la policía, rescatistas municipales y personal del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, quienes localizaron el cuerpo entre la noche, pero no fue hasta las 5:47 de la mañana de hoy martes que lograron culminar la extracción y trasladarlo a un vehículo de la funeraria Cruz Funeral Home de Naguabo. El director de la zona de Humacao del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres explicó que el operativo requirió la coordinación de recursos de más de 12 municipios, entre ellos Naguabo, Loíza, Trujillo Alto, Río Grande, Ceiba, Juncos, Gurabo, Las Piedras, San Lorenzo, San Sebastián, Aguadilla, Quebradillas y Arecibo, además de apoyo de bomberos, emergencias médicas y la policía. Las autoridades recordaron que el Infinity Pool no está autorizado para actividades recreativas, pues su acceso es restringido por el gobierno federal debido a lo riesgoso del trayecto, que incluye sogas, senderos escarpados y hasta una escalera metálica adherida a la montaña, y que ha sido escenario de múltiples tragedias en el pasado. El comisionado y funcionarios de manejo de emergencias expresaron su pésame a la familia, reiterando el llamado a la ciudadanía a evitar ingresar a zonas prohibidas y a utilizar únicamente áreas recreativas seguras dentro del bosque. En la mañana de ayer lunes, un macabro hallazgo estremeció al municipio de Juncos, cuando un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado en un risco cercano a la carretera PR 185 en el sector Los Martínez, luego de que un vecino que caminaba por la zona detectara un fuerte hedor y al acercarse divisara un pie humano, alertando de inmediato a las autoridades a través del sistema de emergencias. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la Fiscalía y personal del Instituto de Ciencias Forenses, asumieron la pesquisa y confirmaron que el cuerpo carecía de documentos y no podía ser identificado a simple vista debido a su deterioro, por lo que serán los análisis forenses, incluyendo pruebas dentales y de ADN, lo que determinen su identidad y la causa de muerte, que por ahora sigue siendo desconocida. Sin embargo, fuentes informaron que la vestimenta coincide con la que llevaba el chef Christopher Rojas Valenzuela, de 37 años, reportado desaparecido desde el pasado 2 de septiembre en Río Grande, quien vestía un pantalón largo, camisa de playa manga larga, tenis Nike y una gorra. Rojas, de tez blanca, 5 pies 6 pulgadas de estatura, 230 libras de peso, ojos marrones y tatuajes en el cuello y brazo derecho, salió de su residencia en el barrio Montebello de Río Grande para reunirse presuntamente con un individuo apodado Colo en relación con un negocio de un vehículo todoterreno, pero nunca regresó ni respondió llamadas, lo que levantó la preocupación de su pareja, quien lo reportó desaparecido al día siguiente. De acuerdo con la uniformada, ese mismo día tampoco se presentó a su trabajo en un negocio en el barrio Malpica, ni a otros lugares que frecuentaba, y en las primeras horas de búsqueda incluso se revisaron hospitales sin éxito. Un día después de su desaparición, su vehículo, una guagua Jeep Grand Cherokee, fue hallada completamente calcinada en el kilómetro 11.6 de la carretera PR 186, sector El Rayo del barrio Guzmán en Río Grande, aumentando las sospechas de que se tratara de un crimen. La zona donde fue encontrado el cuerpo conecta directamente con Canóvanas y Río Grande, lugares donde se había extendido la búsqueda del cocinero. No obstante, las autoridades mantienen abiertas otras posibilidades, incluyendo la de que el cadáver corresponda a un octogenario reportado desaparecido en Juncos, por lo que no se descarta ningún ángulo en la investigación. El director
auxiliar del 6 de Caguas, subrayó que será el Instituto de Ciencias Forenses quien confirme la identidad con evidencia científica, mientras la policía continúa indagando para esclarecer las circunstancias de este hallazgo que ha conmocionado tanto a la familia del chef como a la comunidad, dejando abiertas interrogantes sobre lo que realmente ocurrió tras su misteriosa desaparición. Un amplio operativo federal sacudió la zona sur de Puerto Rico en la madrugada de hoy martes, cuando agentes del FBI diligenciaron 14 órdenes de arresto contra presuntos integrantes de una organización criminal violenta dedicada al narcotráfico, según confirmó la portavoz de prensa de la agencia en la isla. La intervención incluyó allanamientos en varios municipios, entre ellos el residencial Isidro Cora en Arroyo y sectores de Salinas, donde fueron arrestados entre 8 y 10 individuos, mientras que 5 de las órdenes corresponden a personas que ya se encontraban encarceladas y un sospechoso identificado como Savon Lee Ewing permanece fugitivo. La operación movilizó a múltiples agencias de seguridad y se extendió hasta horas de la mañana, como parte de un esfuerzo por desarticular un esquema de trasiego de drogas que mantenía bajo control comunidades residenciales del sur del país, aunque aún no se han revelado los cargos específicos ni los nombres de los arrestados. La Fiscalía Federal anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en su sede en Atorrey para presentar detalles completos del caso, la naturaleza de los delitos y el alcance de la organización investigada, por lo que se perfila como uno de los golpes más recientes contra el crimen organizado en Puerto Rico. Harrelson Marrero Ortiz, señalado como autor de la masacre ocurrida el 13 de noviembre del 2016 en la gasolinera Ecomax de la carretera 142 en Corozal, evitó una sentencia que pudo alcanzar los 460 años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Bayamón, que le permitió declararse culpable a cambio de cumplir solo 10 años de cárcel y 27 años de probatoria. La negociación lograda por sus abogados fue avalada por los familiares de las víctimas y permitió la clasificación de los 5 cargos de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado con atenuantes, reduciendo drásticamente la pena de Marrero Ortiz de 33 años, quien fue arrestado apenas en enero de este año tras casi una década prófugo. De acuerdo con la investigación de la policía, aquella madrugada del 2016, Marrero Ortiz sostuvo una confrontación física con otro individuo y tras retirarse del lugar, regresó armado y abrió fuego indiscriminadamente contra las personas presentes, asesinando a Xavier Agosto Fortis, Jensen García Marrero, Jorge Nevares, Misael Colón Nieves y Víctor Rodríguez Morales, un hecho que conmocionó a Puerto Rico y dejó marcada a la comunidad de Corozal. Como parte del preacuerdo se le acreditó un año ya cumplido, por lo que deberá descontar 9 años efectivos, y si mantiene una conducta ejemplar en prisión, podría salir en libertad en un mínimo de 7 años bajo bonificaciones, lo que ha generado un intenso debate público sobre la proporcionalidad de la condena frente a la magnitud de los crímenes. No obstante, la defensa justificó la negociación, señalando que el extenso tiempo transcurrido desde la masacre hasta el arresto complicaba la recopilación de pruebas tanto para la fiscalía como para la defensa, mientras el Ministerio Público defendió que con el acuerdo se asegura una convicción formal y la responsabilidad penal del acusado. Un lunes de tensión y alarma vivió la banca en la zona sureste del país, luego de que un individuo perpetrara una cadena de asaltos mediante nota en sucursales del Banco Popular en 3 municipios distintos en menos de 4 horas, según confirmó la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Bancarias de la Policía. El primero de los incidentes ocurrió a las 2:26 del mediodía en la sucursal del barrio Montellanos en Calley, donde el asaltante llegó hasta la ventanilla de caja y entregó una nota anunciando el robo, logrando apropiarse de una cantidad de dinero aún indeterminada, mientras en el lugar había alrededor de 5 clientes y más de 10 empleados quienes resultaron ilesos. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que el sujeto comete el delito y escapa, lo que permitió a la policía establecer una descripción preliminar que poco después resultó crucial, ya que cerca de las 3:30 de la tarde se recibió un nuevo reporte de asalto bajo la misma modalidad en la sucursal de Yabucoa,
seguido por otro a eso de las 4 de la tarde en la sucursal de Maunabo, ambos con las mismas características y patrón de ejecución, lo que llevó a los investigadores a concluir que se trata del mismo individuo. El director de la división explicó que se trata de un caso prioritario y que se ha desplegado personal especializado para dar con el paradero del sospechoso, quien logró evadir la seguridad bancaria en las 3 ocasiones y se mantiene prófugo. Al cierre de esta edición, personal del banco realiza inventario para establecer la cantidad exacta sustraída en cada robo, mientras la uniformada exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a identificar y detener al responsable de esta serie de asaltos, que aunque no dejó heridos, mantiene en alerta a empleados, clientes y al sistema financiero del país. Antes de continuar con las noticias de hoy martes, si te gusta la forma en que hacemos el contenido, te pido que comentes y le des like al video para poder continuar informándote todos los días. Agentes de la División de Inteligencia Criminal y Arrestos Especiales del área de Arecibo ocuparon un importante alijo de drogas y armas de fuego en medio de un plan de trabajo realizado anoche en Residencial Zorrilla de Manatí, donde sorprendieron a un individuo frente al edificio 1 cargando una bolsa con gran cantidad de sustancias controladas. Aunque el sospechoso logró escapar, en la intervención los uniformados incautaron 2 pistolas Glock modelo 19 y 17, ambas calibre 9 milímetros, 4 cargadores, 52 municiones calibre 9 milímetros y 39 municiones calibre .40, además de sustancias controladas. Toda la evidencia fue enviada a la División de Drogas de Arecibo, donde se completó el protocolo de ocupación y se depositó en sobre la evidencia mientras se continúa con la investigación para identificar y arrestar al sospechoso que logró escapar del lugar. La intervención representa un duro golpe a las operaciones de narcotráfico en el residencial y forma parte de los planes estratégicos de la policía en la región norte del país. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla lograron el arresto de Yasmil O'Neill Ramos Rosario, de 26 años y residente en Aguadilla, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de $75,000 por violaciones a la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica, específicamente por maltrato y maltrato mediante amenaza. Según la investigación, el pasado 5 de septiembre, Ramos Rosario envió mensajes de texto con amenazas a la víctima y posteriormente la agredió con los puños en el rostro, causándole un hematoma en el ojo derecho. El imputado fue llevado ante el juez Rolando Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla, quien le hizo las advertencias correspondientes y, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso al complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue pautada para el 17 de septiembre. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón lograron el arresto de Kenneth Lemuel Camacho Cordero, de 25 años y residente en Vega Baja, contra quien pesaba una orden por 3 cargos de maltrato bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 de violencia doméstica y un cargo adicional por violaciones a la Ley de Armas, específicamente por portación y uso de armas blancas. Los hechos que originaron el caso ocurrieron el pasado 1 de septiembre en una residencia de la calle José Acosta en Vega Baja, cuando Camacho Cordero, en medio de una discusión, agredió a la víctima con las manos en el rostro y posteriormente con un tubo en la cabeza. Todo esto en presencia de menores, tras lo cual abandonó el lugar. La investigación permitió la erradicación de cargos que fueron presentados en ausencia ante el juez Juan Portel, quien determinó causa y expidió una orden de arresto con una fianza de $100,000. Finalmente, agentes de arrestos especiales de Bayamón diligenciaron la detención y llevaron al imputado ante la jueza Miriam Stefan, quien validó la orden y ordenó su ingreso al complejo correccional de Bayamón tras no prestar la fianza, quedando a la espera de los procesos judiciales correspondientes. Un crimen atroz estremeció hoy a Bayamón cuando la policía confirmó la muerte de Luis Denizar Ortiz, de 64 años, quien fue brutalmente agredido, amordazado y quemado en un ataque ocurrido la madrugada del domingo en el sector La Morenita del barrio Guaraguao. Según la investigación preliminar, el sexagenario dormía en su residencia cuando un individuo logró entrar, lo golpeó, lo ató de manos y pies y posteriormente provocó un incendio que le causó quemaduras en más del 85% de su cuerpo, herido
heridas de las cuales no pudo recuperarse. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón informó que se realizó un allanamiento en la vivienda del vecino de la víctima, ubicada justo al lado, aunque la misma estaba vacía al momento de la intervención. Entre los ángulos que se investigan, las autoridades no descartan que el móvil esté vinculado a una disputa vecinal, aunque no se ha descartado ninguna otra hipótesis. Hasta ahora no se han efectuado arrestos y el caso se investiga formalmente como un asesinato, mientras agentes de homicidio del 6 de Bayamón continúan recopilando evidencia para esclarecer este macabro crimen que ha causado consternación en la comunidad. Paul Michael Enríquez Copón, de 46 años, pasó la noche en la cárcel luego de que un juez determinara causa para arresto en su contra y este no prestara la fianza impuesta, tras ser acusado de protagonizar un grave incidente en la urbanización Villa Carolina, donde vecinos lo denunciaron por apuntar con un arma de fuego a varias personas, incluyendo a 2 adultas mayores, y efectuar un disparo en plena vía pública. Contra Enríquez Colón se radicaron 3 cargos criminales por maltrato de envejecientes, disparar en un lugar público y apuntar con un arma de fuego, en un caso que generó alarma en la comunidad y movilizó un amplio despliegue policial. Como parte de la investigación, agentes de la Policía Municipal de Carolina diligenciaron ayer una orden de allanamiento en una residencia en la calle 606 en Villa Carolina, donde ocuparon una pistola y 229 municiones, aunque trascendió que la vivienda no pertenece al imputado y aún no se ha confirmado si el arma incautada fue la utilizada en el incidente. El arresto de Enríquez Copón ocurrió en la noche del domingo, luego de que una llamada ciudadana alertara sobre detonaciones en la calle 603 y tras corroborarse que había encañonado y amenazado a una maestra retirada y a su madre, ambas de edad avanzada, con un historial criminal previo por violaciones a la ley de armas y sustancias controladas, y pese a tener licencia de portación de armas, su conducta desató la intervención inmediata de las autoridades, quienes confirmaron que la evidencia será sometida a análisis mientras el caso continúa bajo la supervisión de la Fiscalía. Un insólito incidente ocurrió la mañana del domingo en el Muelle 4 de San Juan, cuando un pasajero del crucero Rhapsody of the Seas, identificado como J. Sander Omar González Díaz, se lanzó al mar durante el proceso de desembarco a eso de las 9:15 de la mañana, luego de acumular una deuda de más de $16,700 en el casino de la nave. Según la declaración de un agente de seguridad interna, González Díaz llevaba consigo una mochila en la que transportaba $14,600 en efectivo, 2 celulares y 5 documentos de identificación, entre ellos una tarjeta de seguro social y un pasaporte a su nombre, pero también un certificado de nacimiento y una tarjeta de identificación emitida en Tennessee bajo el nombre de Jeremy Omar González Díaz, identidad que en realidad pertenece a su hermano, actualmente confinado en una cárcel federal. El pasajero logró llegar a tierra con la ayuda de 2 embarcaciones tipo jet ski, aunque no se precisó quiénes eran las personas que lo auxiliaron, y fue interceptado media hora más tarde en las inmediaciones del Capitolio, donde fue arrestado. Durante el interrogatorio, González Díaz admitió que se lanzó al agua para evitar declarar el dinero a las autoridades aduaneras y no pagar impuestos, conducta por la que ahora enfrenta un procesamiento federal por evadir el requisito de reportar efectivo al ingresar a la jurisdicción. Los agentes confiscaron el dinero y aunque el detenido mostró una actitud desafiante con los investigadores, fue dejado en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación, que incluye posibles violaciones por el uso de documentos de identidad ajenos para abordar el crucero. El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición ocurrido el pasado 1 de septiembre en un precipicio del sector Los Bernard, en el barrio Nuevo de Naranjito, fue reclasificado como un caso de muerte violenta, luego de que el Instituto de Ciencias Forenses confirmara que el cuerpo presentaba varias heridas de bala. La víctima fue identificada mediante huellas dactilares como Héctor Erazo Rodríguez, de 41 años y residente en Bayamón, quien además tenía expediente criminal por maltrato a envejecientes, según informó la policía. Todo
Todo comenzó cuando un ciudadano alertó a las autoridades a eso de las 5:23 de la tarde tras percibir un fuerte hedor en la zona, lo que provocó la movilización de agentes al lugar, quienes al llegar encontraron el cuerpo de Erazo Rodríguez al fondo de un precipicio de unos 35 pies de profundidad, junto a casquillos de bala que apuntan a un escenario de ejecución. En la escena trabajó el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja junto a la Fiscalía, quienes asumieron la pesquisa y ordenaron el levantamiento del cuerpo para fines periciales, aunque aún no se ha precisado el móvil del crimen, ni si el asesinato está vinculado a sus antecedentes. La uniformada no descarta ninguna teoría mientras avanza la investigación para dar con los responsables de este homicidio, que sacude a la tranquila comunidad de Naranjito. Un momento de tensión se vivió en la tarde de ayer lunes en el sector Amelia de Guaynabo, cuando una guagua escolar quedó varada en medio de una fuerte inundación en la calle Palma, con más de 10 niños en su interior, lo que provocó la rápida movilización de la policía municipal y manejo de emergencias. Según las imágenes difundidas, el vehículo se apagó al intentar atravesar la vía anegada, quedando atrapado en medio del agua, y fue entonces cuando el teniente José Alfredo Laguna Pérez, comandante de la zona central de la Policía Municipal de Guaynabo, tomó la iniciativa y entró al área inundada para cargar uno por uno a los estudiantes sobre sus hombros, logrando ponerlos a salvo fuera de peligro. La Oficina de Manejo de Emergencias confirmó que ninguno de los menores resultó herido o afectado y todos se encontraban en buen estado tras el rescate, mientras brigadas municipales trabajaban simultáneamente en destapar alcantarillas para acelerar el desagüe del área. La policía municipal permanecía en el lugar a la espera de equipo especializado para remover la guagua escolar. Un indignante caso de robo a una persona de edad avanzada fue reportado en horas de la mañana en Bayamón, cuando una mujer de 85 años fue engañada por un individuo que le ofreció transportación tras retirar dinero de una cooperativa en la avenida Nogal de la urbanización Lomas Verdes. Según informó la policía, la víctima aceptó abordar un vehículo color blanco conducido por el sospechoso, quien en lugar de llevarla a su residencia desvió la ruta y armado con un cuchillo, le anunció el asalto despojándola de $100 en efectivo. El ladrón abandonó a la octogenaria en la calle Bellísima en la misma urbanización, donde fue auxiliada y trasladada a una institución hospitalaria en condición estable. Agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur se hicieron cargo de la investigación y continúan con la búsqueda del responsable de este crimen que ha causado gran consternación en la comunidad, especialmente por la vulnerabilidad de la víctima. La policía investiga un robo domiciliario reportado durante la mañana en el kilómetro 2.0 de la carretera PR-619 en el barrio Cuchilla de Morovis, donde una mujer de 73 años fue sorprendida por dos individuos armados que irrumpieron en su residencia. Según relató la perjudicada, los asaltantes la despojaron de $20,000 en efectivo, prendas valoradas en más de $80,000, un arma de fuego y un vehículo Jeep Wrangler del año 2024 antes de escapar de la escena. Afortunadamente, la septuagenaria no sufrió lesiones físicas, aunque quedó afectada por el violento incidente. El distrito de Morovis investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, que ahora se hará cargo de la pesquisa y de la búsqueda de los responsables de este atraco que ha causado gran consternación en la comunidad. La policía investiga las circunstancias que rodean la misteriosa muerte de un hombre, identificado como Yisreul Mortechay, de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado en la zona de la piscina del condominio Los Pinos, en Isla Verde, en Carolina. El hallazgo se reportó a las 9:16 de la noche mediante una llamada al sistema de emergencias, tras la cual paramédicos de emergencias médicas municipales acudieron al lugar. Encontraron el cadáver sin signos vitales, aunque no se ha precisado si se hallaba dentro del agua o en sus alrededores. Al momento no se ha especificado si Mordechai era turista, extranjero residente en Puerto Rico o un local, lo que añade aún más interrogantes al caso. La investigación preliminar estuvo a cargo del precinto policíaco de la zona, que refirió la pesquisa a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y al precinto turístico de Isla Verde, mientras personal del Instituto de Ciencias Forenses será responsable de realizar la autopsia y análisis de rigor que determinen la causa de muerte, aunque por ahora la uniformada clasifica el caso como una persona muerta en circunstancias no determinadas. No se descarta ninguna hipótesis hasta que concluyan los exámenes forenses y las entrevistas a posibles testigos en el área del complejo residencial.
La Fiscalía de Ponce presentó cargos criminales contra Richard González Echevarría, de 53 años y residente en ese municipio, por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 de violencia doméstica en sus modalidades de maltrato físico y maltrato psicológico, luego de que en la tarde del pasado 6 de septiembre agrediera a su pareja con un objeto contundente mientras le profería palabras soeces. Tras consultar el caso con la Fiscalía, se procedió con la erradicación de cargos que llevaron al imputado ante la jueza Adriana Cruz del Tribunal de Ponce. Tras evaluar la prueba, la magistrada determinó causa para arresto e impuso una fianza de $30,000 con supervisión electrónica, la cual González Echevarría no pudo prestar, por lo que fue ingresado de inmediato en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Además, se expidió una orden de protección a favor de la víctima y se pautó la vista preliminar para el próximo 16 de septiembre, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Un violento incidente se reportó en la madrugada de hoy en la carretera PR-111, kilómetro 4.5 marginal, en el barrio Pueblo de Moca, donde un hombre fue brutalmente agredido por varios individuos, según informó la policía. De acuerdo con el querellante, los atacantes lo golpearon en diferentes partes del cuerpo utilizando las manos y un palo, ocasionándole múltiples hematomas y una herida abierta en el labio, y antes de marcharse, uno de ellos lo amenazó de muerte, mientras portaba un arma de fuego, aumentando la gravedad del ataque. El perjudicado fue transportado por un familiar al Hospital San Carlos, donde recibió 4 puntos de sutura en la herida, según certificó el médico de turno. El distrito de Moca atendió inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, que asumió la investigación para dar con los responsables. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales anunció un importante operativo en el municipio de Sabana Grande, donde miembros del cuerpo de vigilantes intervinieron con un individuo que se dedicaba ilegalmente a importar y vender cotorras exóticas de la especie ringneck, logrando la incautación de unas 100 aves que mantenía en su residencia sin contar con los permisos correspondientes. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales detalló en un comunicado que la pesquisa comenzó en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y reveló que el hombre operaba un negocio clandestino en el que vendía cada cotorra por un precio que fluctuaba entre los $250 y $300, lo que constituye una violación a la recién aprobada Ley 93/2025, Ley para el Manejo de Especies Introducidas, firmada por la gobernadora Jennifer González el pasado 1 de agosto, que regula la entrada y control de especies que representan amenaza para los ecosistemas nativos. De acuerdo con la ley, el individuo se expone a multas de hasta $500 por cada ave, es decir, sanciones que podrían alcanzar los $50,000 en este caso, mientras la investigación continúa abierta para determinar posibles ramificaciones del negocio ilegal. Las cotorras ringneck fueron trasladadas al Centro de Detención de Especies Exóticas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, localizado en la Reserva Natural del Bosque de Cambalache en Arecibo, donde recibirán manejo especializado. Este operativo se suma a otra intervención reciente del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cuando a finales de agosto incautaron 2 monos rhesus en una residencia del sector Barrio Obrero en San Juan, tras una denuncia ciudadana. El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución categórica en la que denegó la moción de reconsideración sometida por la defensa de Mayra Nevares Torres, confirmando así que la convicta deberá cumplir su condena en cárcel por el fatal accidente vehicular que provocó la muerte de Justin Santos de Landa. La decisión en la que el Supremo declaró no al lugar al pedido de la defensa fue tomada por la Sala de Verano integrada por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Eric Koldoff Caraballo y Luis Estrella Martínez, marcando otro revés legal para Nevares Torres, quien ya había visto rechazado un recurso similar el pasado 23 de junio, luego de que el Tribunal de Apelaciones determinara el 30 de abril que debía cumplir cárcel tras revertir la sentencia original de 15 años suspendida bajo arresto domiciliario que había sido impuesta por el Tribunal de Primera Instancia. La convicta fue hallada culpable el 12 de septiembre del 2024 por la jueza Wanda Cruz Ayala en los cargos de violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito
tránsito, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria, tras quedar probado que manejaba una guagua Hyundai Tucson en contra del tránsito en estado de embriaguez y exceso de velocidad por el puente Teodoro Moscoso durante la madrugada del 21 de noviembre del 2021, cuando impactó violentamente un vehículo Can-Am en el que viajaba Justin Santos de Landa junto a su amigo Kevin Monserrate Gandía. Como resultado del choque, Santos de Landa murió instantáneamente mientras Monserrate Gandía sufrió heridas graves, tragedia que provocó un gran clamor social y que hoy, casi 4 años después, se traduce en la confirmación de que Nevares Torres deberá cumplir su sentencia tras la determinación final del más alto foro judicial de Puerto Rico. Agentes de la policía investigan un escalamiento reportado en horas de la madrugada en el dispensario de Cannabis with Greens, localizado en el kilómetro 49.5 de la carretera PR01 en el barrio Beatriz de Sidra, donde un desconocido forzó la puerta posterior del establecimiento para acceder al interior y apropiarse de $5,524 en efectivo que se encontraban en la caja fuerte y en la registradora. El distrito de Sidra atendió la querella de forma preliminar y posteriormente refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, que ahora lleva la pesquisa para dar con el responsable de este robo que dejó pérdidas significativas al negocio especializado en cannabis medicinal. La policía mantiene activa la búsqueda de Ángel Joel Pérez Novoa, un joven de 19 años desaparecido desde el pasado 20 de junio en Guayama, cuyo caso fue reportado oficialmente el 26 de agosto por su trabajadora social, luego de que perdiera todo contacto con él tras una llamada telefónica ese mismo día de junio. Según la descripción ofrecida por la uniformada, Pérez Novoa mide 6 pies con 2 pulgadas, pesa aproximadamente 150 libras, es de tez blanca, ojos marrones y como seña particular, posee un tatuaje de una rosa en la mano derecha, aunque se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer. La pesquisa está a cargo de agentes de la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales, quienes exhortaron a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda ayudar a localizar al joven, cuyo paradero se mantiene en misterio tras más de 2 meses sin contacto con familiares ni allegados. Las autoridades meteorológicas advirtieron que hoy martes, Puerto Rico enfrentará una jornada de calor extremo con sensaciones térmicas que podrían superar los 108 grados Fahrenheit en las zonas bajas y urbanas, motivo por el cual se emitió una advertencia de calor vigente desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las áreas costeras y ciudades serán las más afectadas, mientras que desde media mañana se espera un aumento en los aguaceros y tronadas debido a la cercanía de una zona de mal tiempo procedente del este, la cual se intensificará en horas de la noche y el miércoles con la llegada de una onda tropical que provocará lluvias más frecuentes en la mañana sobre las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico y en la tarde sobre el interior y oeste de la isla. Además, se prevé la llegada de polvo del Sahara a partir del miércoles, lo que generará cielos brumosos y posibles complicaciones respiratorias en personas sensitivas. Para hoy, martes, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado en la mañana, con aumento de nubosidad y aguaceros en la tarde, una temperatura máxima de 91 grados y vientos del este de 5 a 10 millas por hora con probabilidad de lluvia del 50%. En la noche se esperan aguaceros dispersos, principalmente en las primeras horas, con mínima de 82 grados Fahrenheit y vientos del sureste de 5 a 10 millas por hora, con 40% de probabilidad de precipitación. El miércoles el panorama será más lluvioso y variable, con mayor nubosidad en la tarde, lluvias frecuentes y posibles tronadas, temperaturas máximas cercanas a los 92 grados y vientos del sureste de 10 a 15 millas por hora con una probabilidad de lluvia del 60%. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias en Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenernos informados y llegar a más personas.